Buenas a todos y a todas. Hoy tenemos con nosotros a Ana Isabel, People Data Scientist, profesional con casi 20 años de experiencia en entidades de la talla de BBVA, Iberia y en la actualidad People Data Scientist en una gran universidad privada de este país, licenciada en Matemáticas e Ingeniería Técnica de Sistemas, y viene a traernos su experiencia y a presentar una de las profesiones más demandadas en el campo de los recursos humanos, la de analista de datos de recursos humanos. Pausa comercial de la mano de Aru y arrancamos. Encuentra el talento adecuado con Aru. Mide las competencias profesionales de tus empleados o candidatos y haz despegar tu empresa con nuestra plataforma integrada de recursos humanos. Olvídate del cribado curricular y automatiza la selección de personal. Es muy simple. Publica tu oferta, permite que Aru los evalúe automáticamente y recibe a tus candidatos organizados en un práctico ranking. De un vistazo, sabrás qué candidatos cumplen con lo que estás buscando. Si deseas obtener más información, visita nuestro sitio web en www.aru.es y solicita una demo gratuita. Te esperamos. Tenía muchas ganas de traerte aquí, de que estuvieras con nosotros. Ya sabes que compartimos afinidad e interés por el tema, que es HR Analytics. Tú desde una parte muy aplicada, yo de momento desde una parte más práctica, y seguro que todos vamos a aprender mucho hoy. Primero que nada, buena hoja de servicio, vaya trayectoria, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fran, por esta presentación y nada, pues si quieres paso a contarte un poco, ¿no? La función que hago yo en People Analytics hoy en... Sí, un poco esa es parte de la primera pregunta, ¿no? Y quizá la más complicada. ¿Qué hace un People Data Scientist? Bueno, pues realmente lo que estamos haciendo en recursos humanos es darle un poco la visión analítica a este departamento, porque está formado pues por psicólogos en su gran mayoría, en la parte pues, de selección, de administración, en riesgos laborales. Y esto es un nuevo departamento. Bueno, digo nuevo porque se está empezando a ir ahora, pero como comentas, pues ya surgió hace, pues eso, casi 10, 15 años. Entonces, es dar un poco la visión analítica a recursos humanos que le faltaba. Así como otros departamentos, ya no hablamos de universidades, sino de bancos, sí que lo tenían y lo llevan analizando mucho tiempo los datos, pues ahora en recursos humanos se vio esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de que hay muchos datos en recursos humanos y de alguna manera habría que analizar y ver el por qué está sucediendo con estos datos y cuál es el comportamiento de los datos, aunque sabemos que detrás hay personas, pero realmente lo que nos interesa son el comportamiento de los datos y ver qué está pasando. Vale, y un poco más en resumen, para una persona, bueno, date cuenta que nuestra audiencia pues, es principalmente gente que no tiene mucha experiencia en recursos humanos, también profesionales del área de recursos humanos. ¿Cómo es un día a día tuyo? ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo? Un poquito, ¿qué funciones realizas? Vale, pues mira, dentro de las funciones realmente sí depende cómo sean las dimensiones del departamento. Yo actualmente, por ejemplo, estoy sola, pero en el mundo ideal contaríamos dentro del departamento de People Analytics, HR Analytics o como se quiera denominar, necesitaríamos una parte de ingeniería, sería pues el ingeniero de datos, ¿no? Es aquella persona pues que diseña y crea las estructuras de las bases de datos para que sean sólidas. Esos datos que nosotros vamos a utilizar estén bien guardados y que luego a la hora de cogerlos no tengamos ningún tipo de incongruencia, vamos a llamarlo así, ¿vale? Luego a lo mejor, y eso sería más un perfil, pues a lo mejor de un ingeniero informático. Luego tendríamos la parte de data science, ¿no? Que es lo que hemos visto, ¿no? Un poco lo que se entiende, ¿no? Como data science, que es pues aquel que va a hacer modelos predictivos con los datos que tenemos para hacer proyecciones, por ejemplo, y luego crear métricas o estandarizar métricas, ¿no? Eso es pues un perfil más matemático, ¿no? Que a lo mejor es más lo que soy yo. Luego también necesitaríamos una persona que se diga como el traductor, ¿no? Aquella persona que
sin ser necesariamente matemático, sin ser necesariamente ingeniero, sepa traducir o comunicar correctamente estos datos, estos outside que hemos obtenido a los interlocutores, ¿no? A gente que, pues, de otros departamentos o incluso a lo mejor al director de recursos humanos, que no necesariamente tiene que ser matemático. Entonces, para que entienda bien qué se ha obtenido con esos insights que teníamos, ¿vale? Y luego, por último, a lo mejor también es necesaria la figura de un data viewer, ¿no? Que es más o menos aquella persona que, que lo dibuja, ¿no? Dibuja esos datos porque, o sea, es muy importante entender y calcular, pero también la forma de presentar esos datos y de hacerlo bonito, porque si no, tú ves al final 4 gráficas y si no eres un experto, pues no sabes, te sacan del diagrama de barras y ya no entiendes nada. Te ponen un Bossplot, por ejemplo, y dices, ¿esto qué es? ¿La mediana? Eso lo estudié yo hace tiempo. Entonces, como esas 4 figuras son las importantes dentro de un departamento como puede ser People Analytics y HR Analytics, pero realmente a día de hoy no hay tanta gente, no se contrata Claro. tanta gente, entonces una persona tiene que hacer de todo. Entonces, cuando me preguntas qué funciones haces, pues evidentemente no estoy haciendo todos los días modelos predictivos, esa sería mi ilusión, pero mi día a día no es ese realmente. Pues hay veces que a lo mejor tengo que estar con las fuentes de datos y ver de dónde puedo conseguir información que pueda luego consolidar en la base de datos. Otras veces a lo mejor pues al final se amplía mucho, ¿no? El ecosistema y otras veces a lo mejor me toca hacer automatizaciones de procesos y dirás, ¿y eso? Pues sí, pues a lo mejor generar de un Word a un PDF, pues a través, pues al final soy informática, pues dicen, pues eso también lo sabes hacer. Entonces al final son muchas funciones. Es verdad, pues hago también estadística descriptiva, es decir, cálculo de la Datos mediana, poblacionales, un poco exacto, todo. descripción de la Entonces, empresa, un ¿no? poco un mix de todo esto. En resumen, básicamente haces las 4 funciones que has descrito, ¿no? Exacto. Entre otras cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues también pintar, ¿no? Esos datos, como decíamos, en un Power BI para explicarlo luego directamente, pues eso al resto de compañeros. Mm. Vale. Una pregunta que querría hacerte. ¿Tu departamento se integra en recursos humanos? Es decir, ¿pertenece a recursos humanos y es parte de ella? ¿O es un departamento accesorio de datos y maneja datos de recursos humanos y también de otros departamentos? A ver, yo desde mi inicio, ¿vale? Tanto como has hablado antes en banca como ahora actualmente en la universidad, depende directamente del director de recursos humanos. Es decir, es un área que está integrado dentro del departamento de recursos humanos. Y yo Vale. creo que es como debería de ser. Vale. Y en tu mundo ideal, que sería estas 4 personas trabajando en conjunto en este data science de recursos humanos, esto serviría para grandes empresas. ¿Cómo podríamos hacer tu función o transformar tu función macro en una empresa más pequeña? ¿Que se podría? ¿Tiene sentido? ¿No tiene ningún sentido? Yo para mí sí. O sea, a lo mejor tampoco quieras hacer grandes cosas porque al final yo creo que lo mejor es los quick win, ¿no? Haces un pequeño proyectito y si va bien, aumentas. O sea, no hace falta entrar a lo grande. Pero yo creo que todas las empresas, aunque sea una pymes, debería conocer bien sus datos porque ya no a nivel económico, yo creo que se ahorran mucho dinero tratando y analizando bien los datos que tienen de recursos humanos. Vale, porque justamente en esta línea, ¿cómo conseguís los datos? Yo creo que es la parte quizá más relevante, ¿no? De cómo se consiguen los datos, a cuánta gente implicáis, qué herramientas soléis utilizar y un poco quién pica los datos. Bueno, pues como sabes, el área de recursos humanos en todas las empresas es el área core, es decir, tú cuando a ti te contratan en una empresa, tú ahí ya das tu información y también se tiene pues información de la nómina, de dónde vives,
o sea, al final es recursos humanos el propietario de esos datos, no es IT. O sea, realmente el propietario de esos datos es recursos humanos. Otra cosa es que estén en fuentes de datos diversas y es ahí cuando entra la función de, como decíamos antes, de HR Analytics, de integrar toda esa información que está dispersa pues en Exceles, a lo mejor en bases de datos un poco más serias, ¿no? Porque al final un Excel, yo siempre lo he dicho, no es una base de datos, es una hoja de cálculo. La base de datos es si quieres Access y si no, pues ya te vas a otras bases de datos. Entonces, al final es un poco eso, integrar, están todos los datos en recursos humanos, pero hay que integrarlos como en una fuente. Si no es una única, pues se intenta que estén todos y no estén dispersos. Vale, vale. Luego, otra dificultad que suelen tener las empresas para implementar HR Analytics y un poco para trabajar en esto suele ser la falta de pensamiento analítico, ¿no? Muchas veces en los profesionales, porque venimos de otros campos, pues del campo de la psicología, pedagogía, hay muchos también abogados, bueno, hay gente de campos muy, muy diversos. Y tu formación numérica, pues, es muy buena, ¿no? Y esto te ayuda. Pero ¿cómo llevas este gap entre unos y otros? Porque me imagino que lo vives de cerca día a día, ¿no? Bueno, pues sí, lo vivo muy de cerca. Sí que es verdad que cuando a lo mejor trabajas en sitios que son más grandes no tienes tanto esa sensación, pero por ejemplo ahora que es pues un departamento pues eso más pequeño, bueno, más pequeño, estamos 12 personas, pero bueno, al final eres como el ratón de biblioteca. O sea, me siento como un ratón de biblioteca. Es decir, cuando alguien no sabe algo, pues van a la matemática, a la de HR Analytics y, oye, Ana, ¿esto cómo es? Y yo digo, madre mía, es que hay cosas que, sabes, que al final, digo, sí es que las tienes que saber, solo que ya es por defecto, vamos a preguntarle a la matemática. Entonces, sí que es verdad que yo en ciertas conversaciones soy bastante a lo mejor rigurosa, bastante analítica y bastante objetiva. Y, y a lo mejor los psicólogos tienen más esa parte de, bueno, porque tal, te cuentan la historia. Al final yo me baso en datos, entonces es como las historias estas que te cuentan a mí, o sea, yo no me fundamento en ellas. Entonces sí que es verdad que sí que noto que ellos se van como un poco más a lo mejor por los cerros de Úbeda, no quiero ofender a nadie, pero nosotros somos como más directos, más secos, ¿no? Es como algunas veces sí, y me da igual, a mí me está diciendo esto, pues ya está, que luego me cuentas tal, pero al final, y eso es lo que veo más diferencia, ¿no? Que al final, pues Sí, eso. bueno, los psicólogos somos muy de interpretar y quizá muchas veces el dato es el dato y te está diciendo a lo mejor lo que te está diciendo Exacto, y bueno, pues a veces no hay muchas explicaciones más allá del dato, ¿no? Bueno, exacto. está bien, Muy está bien bien. Yo creo que explicado, Fran. debes de No tener quiero ofender a un día, nadie, ¿eh? Que si no, un día a día interesante seguro que debes de tener. Bueno, luego, mira, para la gente que nos escucha también, porque hay mucho, vamos a decir, escepticismo, ¿no? En torno a nuevos departamentos, como puede ser el departamento de Data Analytics o en torno a estos datos, a esto mismo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo más bonito que has logrado con un análisis de datos? En el sentido de bonito, vamos a entender, datos que te dijeran algo que no supieras de la empresa o que le dijera algún manager algo que no supiera de su equipo o algo que no supiera de su empresa, algún modelo predictivo que te haya funcionado muy bien, en qué campo. Bueno, te doy un poco aquí la batuta. bueno, mira, se me han dado bastantes circunstancias, pero esta yo creo que es la que más me tocó el corazón y no tiene, a lo mejor no es un modelo predictivo en sí, ¿vale? Como ya te dije, dentro de mis funciones, pues también, por ejemplo, he diseñado apps, ¿vale? Apps para recogida de firmas. Entonces, esta fue cuando estábamos en el COVID, ¿vale? Estábamos en el COVID, entonces yo diseñé esta app. Claro, evidentemente tiene datos, recoges los datos y bueno, pues estaba todo, pues todo informatizado y todo automatizado. Entonces esta app se puso en funcionamiento y era para recoger pues un detalle. Entonces la gente iba a recoger el detalle y firmaba.
Y bueno, pues eso, una app de recogida de firmas. ¿Y qué pasó? Que una persona dio positivo en COVID y claro, hemos estado en un tiempo pues, que era un poco estresante y un poco caótico todo, como ya sabéis. Entonces, pues gracias a esta app nos comunicaron que había habido un caso de COVID, un caso bastante grave, y entonces pues había que avisar a los compañeros para que, bueno, se fueran a hacer la prueba. Era cuando todavía estábamos en alerta máxima y que íbamos con mascarillas y todo. Y entonces pues se me ocurrió, dije, pues vamos a comprobar si esta persona ha ido a recoger el detalle y como se iban recogiendo las horas de la firma, vamos a comprobar qué personas estuvieron en contacto con ella para ver si había ido o no había ido, o para ponernos y para avisarles que por favor se fueran a hacer la prueba. Bueno, pues gracias a Dios, esta persona, como buena persona, pues no había ido a recoger porque ya no se encontraba bien y no se desencadenó el protocolo. Pero bueno, yo creo que haces muchos modelos y haces al final muchas métricas y tal, pero esto me llegó a mí porque dije, mira, creo que voy a aportar algo, por lo menos la gente, ¿sabes? Lo va a notar, ¿sabes? Algo, porque al final los matemáticos no somos como los médicos, evidentemente, no curamos ni salvamos vidas, pero en ese momento sí que me sentía ahí un poco que estaba haciendo un aporte extra de Reforzar. valor a la sociedad. Claro, genial, genial, muy bien. Luego, alguien con tu formación y con tu trabajo, pues que pasará muchas veces por automatizar tareas, recogida de datos, etc, etc. Creo que es inevitable que le saque el tema de la inteligencia artificial, más concretamente, algo muy certero que es ChatGPT. Parece el comienzo de una nueva ola, de algo nuevo. ¿Cómo crees que afectará en el mundo de recursos humanos? Pues yo creo que como el resto de herramientas, porque al final ChatGPT, bueno, como sabemos, tiene hasta un histórico, tiene hasta el 2021, creo que es, y entonces pues hay que cogerlo con pinzas. Yo creo que al final el saber lo tienes que tener tú como persona y luego para mí es una herramienta más de apoyo. Con esto quiero decir que yo soy la primera que si tengo que hacer una redacción y como matemática no soy experta porque hay abogados, psicólogos que redactan mucho mejor que yo, pues para mí es un apoyo, es decir, es una manera, luego yo ya le doy mi toque, pero para mí es una herramienta más de apoyo. O sea, ¿Tú sin lo, tú lo más, no le usas? doy ¿Para, mayor. para, para qué? Y si lo usas, ¿para qué lo usas habitualmente? Pues mira, yo si lo he tenido que utilizar alguna vez, a lo mejor es para decirme, he hecho este documento, porfa, resúmemelo y luego después de 3 o 4 veces pues he dicho, pues mira, me ha hecho un buen resumen y lo he cogido, pero no lo tengo en mi día a día metido, integrado, como puedo tener a lo mejor, yo qué sé, otra serie de herramientas, como el Power BI, por ejemplo. Pero sí, lo tengo ahí y sé que es un apoyo. Como no Yo he de tengo un, confe- colo- un colaborador que me escriba, pues digo, pues mira, voy a tirar de ChatGPT. He de confesar que yo lo uso bastante para tareas que me aportan muy poco valor y que tienen realmente, por ejemplo, alguna cuestión de redacción que le puedes dar las prompts que necesita escuchar ChatGPT para hacerlo y que me aporta muy poco valor. Yo lo he utilizado en este contexto, ¿no? Y yo creo que Exacto. quizá Pero nunca luego va. ya, por ejemplo, en el contexto, ¿no? Y hablando un poco, porque el foro yo creo que es gente que está en la universidad y está estudiando, pues yo ahí os diría, limitaros, porque podéis sacar un 10 en una asignatura, pero una asignatura, yo al final de todas las asignaturas que he estudiado en la carrera, creo que solo me acuerdo de teoría de Galois. Del álgebra, del análisis matemático, al final han pasado 20 años y si me dices que demuestro un teorema a día de hoy, Imposible. no sirve. Entonces, yo creo que al final ChatGPT puede ser para un futuro en tu vida profesional, pero en tu vida universitaria mejor aprenderlo bien, porque luego si no, en un futuro eh, te va a venir. Es mi opinión. Vamos a volver al tema de la inteligencia artificial, pero más pura dentro de recursos humanos.
¿Qué crees que podemos, hasta qué punto crees que podemos automatizar algunos procesos? Por ejemplo, el proceso de selección. ¿Crees que es altamente automatizable o no lo es en absoluto? ¿Cuál es tu visión? A ver, yo creo que hay partes que se pueden automatizar. Por ejemplo, ya algunas empresas lo hacen a nivel de la primera fase, ¿no? La primera fase de descarte de currículums. Pues ahí sí que es verdad que en empresas muy grandes en las que tienes muchos currículums, pues ahí pues yo no lo veo mal. Pero luego sí que veo que el aporte humano, ¿no? de una persona, como compañeros que tengo de selección, que llevan toda una vida, que ya con leer un currículum, cómo está escrito, pues yo creo que eso es irreemplazable. Entonces, sí que es verdad que en algunas partes que son como más sin aporte de valor, ¿no? Lo que comentábamos antes con ChatGPT, yo no lo descartaría para nada, pero en otras siempre tiene que haber, o sea, el humano no va a desaparecer, siempre tiene que estar ahí. Sí, bueno, al final siempre como todo, ¿no? Será una combinación de factores. Hay que saber hasta qué punto llega la automatización, hasta qué punto llega el algoritmo y hasta qué punto llega la persona, ¿no? Yo creo que Es al un final equilibrio, tiene que ser un vamos a ser equilibrio. un equipo, yo creo que va a ser lo que salga de ahí. Y luego, esta es una pregunta muy controvertida, ¿no? Pero ¿crees que va a llegar un punto en el que un algoritmo a nosotros como responsables de recursos humanos nos pueda sugerir, no un algoritmo, pero una serie de datos bien identificados y bien enmarcados, nos sugiera un despido? Sí, claro. Lo único que eso al final sí que puede darse. Pero bueno, yo creo que llegará un momento que ahora mismo no se está auditando, pero tengo conocimiento que a lo mejor en un futuro se puede auditar. De hecho, hay documentos del ministerio en el que dice que si utilizas algún tipo de algoritmo hay que reportarlo. No, o sea, no puedes decir yo como empresa voy a utilizar algoritmos y ya está. O sea, eso hay que reportarlo también al ministerio. O sea, va a llegar un momento que se va a regularizar todo. Vamos a un apartado un poco más formativo, porque como te decía, hay gente que está ahora mismo pensándose, ¿no? En la carrera, le gustan los recursos humanos y no sabe muy bien cómo decidirse. Este podcast va muy dedicado a ayudarles, ¿no? A buscar un poco su sitio. Vamos a imaginar un psicólogo, pedagogo, abogado, sale de la carrera sin una formación numérica muy extensa. ¿Por dónde le recomendarías empezar si tiene interés en formarse en este campo? A ver, yo lo primero que le diría es que le tienen que gustar los datos, porque se va a pasar la vida sumergido en datos. Entonces, al final, te tiene que gustar, tienes que tener muchas ganas de investigar, ser muy inquieto intelectualmente, porque al final estudio tras estudio tras estudio, cada estudio es diferente, tienes unos resultados diferentes. Entonces, si quieres empezar por algo, pues, por ejemplo, formarte un poco en programación, empezar pues a programar, no te digo como hice yo, ¿no? Hace ya muchos años con C y con Java, porque ahora ya no es el tipo que se estudia, pero por ejemplo comenzar con un Python, con un R, formación aunque sea muy básica en estadística para conocer pues la mediana, la moda y luego utilizar, por ejemplo, herramientas como Power BI o Tableau también, pero bueno, yo actualmente utilizo Power BI. Y saber identificar y diferenciar qué tipo de gráficos o cómo presentar la información. Y sobre todo tener mucha paciencia porque a lo largo de todo este tiempo que llevo trabajando, y ya como has comentado antes, Fran, son muchos años, yo creo que de todo lo que he hecho, a lo mejor ha salido un 3% de mi trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los estudios que hago se los quedan en un cajón, pero no pasa nada. O sea, te encargan distintos estudios, tú les das una solución
Si no gusta esa solución o no se adapta o no es el momento, se guarda, pero no pasa nada, por eso no hay que perder ni la paciencia ni nada de nada. Ah, hombre, sí, hay que asegurarse de que ese 3% aporta el valor suficiente, más que nada para no perder el empleo, sobre todo, más Claro, que nada, ¿no? bueno, pero al final, exacto, pero bueno, que al final es un dato que no es un 3%, es más, pero que al final es la realidad. Sí, y esto es muy interesante lo que comentas, porque dicen, me encargan un estudio. Vamos a decir hipótesis, vamos a llamarlo hipótesis. ¿La hipótesis suele venir de la línea manager o Sí, eres tú internamente la que saca adelante esas hipótesis? no, o sea, viene de la línea manager, porque al final son los que tienen las directrices, ¿no? O las líneas estratégicas que se van a seguir. Luego sí que es verdad que yo puedo tener ideas, las traslado al manager y si está de acuerdo, pues me dice adelante. Si no, evidentemente me lo para y me dice, Ana, no sigas por ahí porque vas a dedicarle 15 días de tu vida a hacer algo que es que luego es que no va a aportar nada ni lo voy a utilizar. Entonces, pues evidentemente, pues cortas de raíz y ya está. Pero sí que es verdad que muchas veces a lo mejor tienes ideas y luego a lo mejor también pasa, que tienes ideas hace 2 años y ahora te dicen, pues ¿te acuerdas cuando me dijiste no sé qué? Pues es ahora el momento. Entonces, al final, todo tiene su momento. Vale. Y una pregunta muy random y muy fuera de la anterior que venía ahora mismo. Pero ¿qué métrica? Es que es pura curiosidad. ¿Qué métrica es la que te lleva más tiempo tener actualizada y la que más guerra te da, la que más difícil te es para ti tener al día? Pues, a ver, ¿sabes cuál te diría? Eh, Se miden los movimientos de bajas, altas de IT, bajas de IT, altas de IT, accidentes laborales, paternidades, maternidades. Y te diría, fíjate que esa métrica. De absentismo, Porque vamos a decir, ¿no? el Un poco. asentismo, sí, porque muchas veces no aparece la fecha, aparece en un formato erróneo. No sé si te refieres a eso la pregunta, ¿vale? Sí, Pero sí, si sí, los tiros es mi van por ahí. pregunta exacta. Pero es como cada semana actualizo esa métrica y me vuelve loca porque es unas veces digo, pero ¿por qué no han metido la fecha en formato, o sea, 01, 02 del 2023, o sea, del 23, del 2023? Y no, te meten a lo mejor con guiones, que no tengo nada en contra de los psicólogos, pero si le dices que son números, no me metas febrero en vez de 02. Nada. Entonces, pues esas métricas son a lo mejor las que me llevan más y de hecho yo creo que es lo peor, ¿no? De cuando dicen del el modelo, ay, haces modelos predictivos. Yo creo que la peor parte es la ETL, ¿no? O sea, el tratamiento previo, que es que además dicen, pero si para actualizar eso es darle un botón. Digo, sí, es darle un botón, pero si los datos están bien, si no, tienes que pasarles a todo el formato correcto y eso es lo que menos me gusta de Claro, no, todo. no, al final es que es un trabajo en sí mismo la recogida de datos, por eso te preguntaba también en alguna fase de la entrevista que más o menos qué te hacía falta, porque realmente es la parte más tediosa, no solo nada más tediosa, sino que la que más colaboración necesita, ¿no? La parte de la recogida de datos por parte de otros agentes que pueden ser managers, pueden ser empleados, depende un poco cómo se organiza la información, ¿no? Pero es Claro. quizá la parte más relevante. Por eso ya iba un poco a Sí, hacer daño con la pues pregunta sí, 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 pues la de métrica la sí, métrica. ahora me viene, además es que me acaba de pasar y entonces pues lo tengo súper reciente, pero sí, de las métricas, por ejemplo, la Muy de, bien. esa es Muy la que bien. más pasa. Absentismo, muy complejo. Bueno, para acabar ya casi la última de las preguntas, vamos a acabar un poco con una reflexión que es un poco una pregunta muy genérica, ¿no? Pero ¿dirías que usamos bien los datos? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde va un poco el mundo de la analítica de datos? Un poco cómo lo ves en tu A ver, mundo. yo creo que todavía estamos hablo a nivel España, ¿vale? Porque sí que es verdad que sí que leo literatura de otros países y yo ahora me centro en España. Sí que en España ya se ha adelantado bastante y ya estamos en una fase, yo creo, de estadística descriptiva.
¿vale? Es decir, ya por lo general las empresas, no hablo de las grandes empresas porque esas van adelantadas, ¿vale? Un Telefónica, un BBVA, esos van por delante. Pero las medianas empresas, por así decirlo, yo creo que ya tienen sus datos asentados, a lo mejor, no sé si todas, pero a lo mejor pues tienen un Workday o otra herramienta que les integre toda esa información en una sola fuente de datos. Y, y entonces yo creo que a nivel de datos ya estamos bien. A nivel de estadística descriptiva, yo creo que es donde estamos ahora y estamos ya en un punto a lo mejor que ya empezamos a hacer pequeños modelos predictivos. Pequeños te digo porque el problema que hay en recursos humanos que tampoco es un departamento como, por ejemplo, cuando estaba en Business Intelligence, ¿no? Que en la parte de comercial del banco tú tienes millones de datos. Ahí sí haces Big Data. Pero, por ejemplo, en un área de recursos humanos que la empresa no sea muy grande, tampoco manejas grandes volúmenes de datos. Es decir, nunca podríamos estar hablando de un Big Data. Podríamos estar hablando de un Smart Data, ¿no? Que ya tenemos una cantidad de datos que podemos hacer modelos, pero no todos los modelos que queramos. Porque si, por ejemplo, yo quiero hacer un modelo predictivo ahora de la cantidad de o cuántos accidentes laborales Puede haber el voy a próximo tener en año. un futuro, ¿cuál es mi problema? Pues que yo realmente tengo 4 accidentes laborales, entonces esto me dirijo a toda la audiencia, con esa información, con esos datos, no puedes predecir nada, Claro. porque no puedes predecir, tienes que tener un volumen adecuado de datos para hacer modelos predictivos. Entonces, yo creo que estamos en esa fase, como en el primer escalón hacia el segundo, y dependiendo de qué es lo que quieras analizar, pues podremos hacer un modelo predictivo o no, porque no tengamos suficientes datos Sí, para, bueno, para, para alimentar el modelo. claro, y realmente esto es una discusión quizá más larga, ¿no? Pero sí que tiene mucho sentido lo que dices y que muchas veces el modelo predictivo no está justificado en sí mismo. Si tienes 4 accidentes laborales, bueno, pues intenta reducirlos todo lo que puedas, pero la predicción que hagas, por mucho que puedas hacer una predicción, no va a ser importante para el negocio si tienes Claro, cuatro exacto, accidentes laborales. Entonces, exacto, eso falta mucha cultura también a la hora de interpretar qué datos son importantes o pueden ser importantes, ¿no? Significar exacto, algo para el negocio. exacto. Pero estamos en buena línea, yo creo, ¿no? Es un Sí, poco sí, 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 vamos, y que el siga así, ¿eh? resumen. Y nada, pues agradecerte muchísimo este tiempo. Hemos aprendido mucho contigo y te deseamos todo lo mejor en el futuro profesional. Igualmente, y si alguien se decide a apostar por este área, pues bienvenido sea. Muchas gracias.